Sí, está entrando. Dice que le va a preguntar a la señora ya ahorita. Bien. Buenos días, chicos. Bueno, entonces vamos a continuar con las clases de fisiología. ¿Ya? Antes de eso, algunas cositas. El video ya está subido, ¿ya? Solamente que no lo había publicado, pero ya está publicado. Lo que es la tarea estuvo publicada desde el viernes. Eso sí, no me olvides, estaba. Ya, ahí nos dice trabajo de clase. Tiene que eso dice microbiología y dice tarea de investigación. ¿Ya? El cuestionario les dije que no les iba
publicar hasta hoy día. ¿Ya? Bien. Por si acaso, a pesar que ustedes han visto que hoy día ya se está flexibilizando, y hay movimiento y micros y todo lo demás, las actividades educativas todavía siguen suspendidas en todas las instituciones. Ya eso por si acaso, porque me han estado preguntando si va a haber clases en el instituto. No, no hay. Tienen que estar atentos a lo que dice la prensa. Si el ministro dice no hay clases, no hay clases. ¿Ya? Nosotros no podemos cambiar lo que ellos dicen. ¿Ya? Cuando el ministro diga pueden hacer clases semipresenciales o presenciales, entonces ya vamos a ir acá al instituto a que pasen clases. Mientras tanto, seguimos pasando clases virtuales, ¿ya? Hasta que se levante por completo, o por lo menos el ministro ya dé permiso para que se haga, ¿ya? Eso por si acaso, ¿no? No sé, la verdad, quiénes han estado preguntando, porque no he visto los nombres, pero han estado preguntando en el WhatsApp. ¿Ya? Eso para todas las actividades. Aquí en el instituto, ahorita están ya reacondicionando, todavía no pueden venir a hacer nada, van a acomodar y cuando se dé permiso, ya podrán venir de repente a hacer cancelaciones, trámites, etcétera. Se les va a comunicar también todo por WhatsApp. ¿Ya? Bien. Continuemos entonces. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Preguntas? Bien, entonces, día viernes habíamos empezado a hablar del tema de la célula. Habíamos hablado solamente del concepto de lo que es la célula. ¿Ya? Les había dicho que la célula era la unidad fisiológica y anatómica del cuerpo humano. ¿Ya? Y también les hacía recuerdo que ya habían visto en colegio sus componentes principales, lo que es el núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Es lo mismo que vamos a ir viendo en esta materia, pero un poco más profundo en cada cosa. ¿Ya? Y vamos a empezar a hablar del núcleo. ¿Ya? Bien. No, hay un trabajo de clase donde dice imágenes. Les he subido algunas imágenes. A ver, pero no. Sí. Bueno, creí que le había subido el de la célula, pero parece que me he olvidado. Ahora lo vamos a pasar al Classroom, pero los vamos a acá. Bien, entonces el núcleo es una estructura que se encuentra en el centro de la célula en la mayoría de los casos. Sin embargo, en algunas células se puede encontrar en los bordes o en algún lado de la célula. También, en cuanto a su forma, generalmente es esférica, pero no siempre. Ya en algunos casos puede tener formas diferentes. Por ejemplo, en algunas células, como los monocitos, tiene forma de un riñón. O en las células de defensa, los polimorfonucleares, por ejemplo, tienen una fórmula lobulada, dividida en lóbulos. Ya, pero después, en la mayoría de las células, es esférico, y en algunos puede ser un poquito ovalado o estirado, ustedes quieren. ¿Ya? Eso en cuanto
a su forma. Y aquí en esta imagen que les estaba mostrando hace ratito, acá, vemos un núcleo en el color violeta o rosado, creo que se ve. ¿Ya? Sería esto de acá. ¿Ya? Cuando vemos un núcleo, ya vamos a reconocer las siguientes estructuras. Primero, se ve una estructura como si fuese un hilo finito que está disperso en todo el núcleo. ¿Sí? ¿Ya? Aquí en la imagen mismo son como un hilito. Así se ve al microscopio. Es bien difícil de ver los núcleos. ¿Ya? Pero tiene esa formita como un hilo. Eso es la cromatina. Ahorita vamos a hablar de ello. Luego, alrededor de esa cromatina está un líquido, que es todo lo rosado que se ve en este gráfico, ¿ya? Que sería lo que es el cariosol. Bien. Bueno, entonces, volviendo donde se nos cortó. Como decía, el núcleo va a tener una estructura como un hilo finito que se llama cromatina, que se lo ve ahí. Luego, el líquido que rodea esa estructura se llama cariosol, que sería líquido. ¿Ya? Ese líquido que está ahí es el cariosol. ¿Ya? Luego, se suele observar un área, dependiendo del tipo de tinción que se realice, porque cuando vemos el microscopio, normalmente las células son transparentes o con tonos rosados. Entonces, para poder verlas mejor, se las tiñe. Y al teñirlas, algunas a veces agarran unos colores más fuertes que otros, o a veces más claros, ¿no? Entonces, depende de esa tinción, se puede ver a veces un área más oscura, como en el gráfico, ese redondito oscuro, y en otras tinciones se ve un área vacía. No es que esté vacía, simplemente que no agarró el colorante y parece que fuese vacía. Ese espacio se le llama nucleolo, que es una zona más densa dentro del núcleo. La mayoría de las células tienen un solo nucleolo, pero también, dependiendo de la función, algunas células pueden tener más nucleolos. ¿Ya? En este caso, en el grifo solamente tenemos un nucleolo. Esta estructura está formada por ARN. Ahorita vamos a hablar de eso. Y por último, la última estructura del núcleo sería la membrana nuclear, que es esta estructura que les estoy mostrando acá, que rodea al núcleo. Toda esta estructura sería la membrana nuclear. ¿Ya? Entonces son 4 estructuras en el núcleo. Están viendo cromatina, cariosol, nucleolo y membrana nuclear. Ese es el núcleo. Ya vamos a ver la función que tiene cada uno. ¿Ya? Y de ahí vamos a ir pasando luego al citoplasma. Bien, a ver. Empecemos entonces
con la cromatina. ¿Ya? La cromatina es una estructura formada por ADN. Y entonces la cromatina va a tener ADN, ¿ya? Más proteínas. ¿Ya? Esas proteínas, su única función es mantener la estructura de la cromatina. Nada más. Ya no hace otra función. Solamente mantiene la estructura de la cromatina. ¿Ya? Ahora, la función de la cromatina es la función del ADN. ¿Y cuál es la función del ADN? La función del ADN es almacenar información genética. ¿Ya? Su función es almacenar información genética. Ahora, ¿qué es la información genética? Ya como vamos a ir viendo más adelante, tiene que ver con las proteínas. ¿Ya? Las proteínas son las que hacen todo el trabajo en todas las células y en todo el cuerpo. Lo que es la insulina y otras hormonas, sustancias, son generalmente proteínas. Ahora, la célula necesita guardar la información para fabricar las diferentes proteínas. ¿Ya? Entonces, la información genética solamente es información de cómo fabricar proteínas. Ahora, estas proteínas, todas las proteínas, son moléculas que están... Sí. No puede trabajar sin marido. Ah. ¿Haremos una reunión? Sí, sí. ¿Ya? ¿Dónde señora? En los... Bien. Entonces, como les decía, la información genética es simplemente la información de cómo almacenar, bueno, cómo fabricar proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos. Entonces, lo que se guarda en la información genética es la información de cómo sintetizar proteínas. ¿Ya? Y las proteínas no se olviden que están formadas por aminoácidos. En otras palabras, lo que se guarda en ese ADN es el orden de los aminoácidos. El orden de los aminoácidos para poder sintetizar las proteínas. Ya, lo único que yo necesito para poder fabricar una proteína es saber en qué orden van a ir los aminoácidos. Son 21 aminoácidos y ahí estos 21 aminoácidos se van a ir ordenando en diferentes secuencias dependiendo del tipo de proteína. Ya, por ejemplo, el pelo es una proteína, es la queratina. ¿Ya? La queratina es una proteína que forma el pelo, la piel, las uñas. Vamos a hablar del pelo solamente. Ustedes han de ver que hay pelos de todo color y de toda forma. Hay pelos lacios, crespos, ondulados, chiris. Y color, desde el color más claro al color más oscuro. Si es la misma proteína, ¿qué es lo que la hace diferente? ¿Ya? Lo que la hace diferente es el hecho de que los aminoácidos varían. ¿Ya? Supongamos que esa proteína tiene 100 aminoácidos y de esos 100 aminoácidos, 99 serán los mismos aminoácidos, en el mismo orden y todo. Y solamente uno, que puede ser el último o a la mitad o donde sea, ya un aminoácido
varía. Puede que en esa posición, para el pelo lacio, pongámosle, sea la valina, para el pelo crespo sea la isoleucina, para el pelo más chile sea el triptófano, etc. ¿Ya? Entonces, la variación de la posición de un o varios aminoácidos es lo que hace que las proteínas varíen, ¿ya? Y eso es lo que se guarda en el ADN, ¿ya? Es la información genética, no es nada más, ¿ya? Entonces, cualquier rasgo genético, como el pelo que les acabo de explicar, depende del orden de los aminoácidos, las proteínas, ¿ya? Y esa información es la que está guardada en el ADN, ¿ya? Y eso es la cromatina. La cromatina y los cromosomas también son la misma cosa, ¿ya? Entonces, si decimos cromosoma y cromatina, son lo mismo. La diferencia simplemente es la posición. Sucede que cuando la célula está trabajando, ese ADN está desordenado. ¿Ya? Igual como cuando ustedes están trabajando en su casa con sus libros y cuadernos, todo está desordenado, ¿no ven? Pues están trabajando con eso. Lo mismo es la célula. Cuando está trabajando, ya está desordenado. Y a eso le llamamos cromatina. En cambio, cuando la célula va a dividirse, esa cromatina se va a ordenar en piezas. Y esas piezas le llamamos cromosomas, que no son nada más que el orden de esa cromatina. ¿Ya? Bien, pero ya saben qué es la cromatina. Ahora, la información genética es una información valiosa que no se puede perder, ¿no? Y están viendo incluso delicada, ya que si se modifica, también se alteraría la función celular, porque si se altera esa información, la célula fabricaría proteínas anómalas y eso llevaría a que las células no puedan hacer su trabajo adecuadamente. Incluso pueden producir su muerte. Entonces, esa información debe protegerse, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que la naturaleza ha ideado dos cosas por proteger esa información. La primera tiene que ver con la membrana nuclear, ¿no? La que envuelve y protege de que no le lleguen cosas nocivas. Y la segunda sería la forma como se transfiere la información. ¿Ya? Esa información se va a transferir no de forma directa, porque si no generaría daño. Entonces, para evitar eso, la transferencia es indirecta. Para transferir esa información, se va a transferir a través de copias. Es algo así como si ustedes tuviesen un libro nuevo, pongámosle original, costoso, y no quieren que nadie se lo robe. Entonces, si alguien les pide que se lo presten, ustedes no quieren prestarlo porque es valioso, pero también al mismo tiempo quieren dar esa información. Entonces, ¿qué harían? Le sacarían una fotocopia, ¿no? De repente solamente una o dos hojas, que es lo que puedan necesitar. Le sacas fotocopia de esas dos hojas y se lo prestas. ¿Ya? Es lo mismo que pasa acá. Como la cromatina y el ADN es una información valiosa, la célula no saca esta información directamente. Lo que hace es sacar copias. Saca copias de segmentos del ADN y esas copias son las que usa para trabajar. ¿Ya? Ahora, esas copias de la información genética que está en la cromatina se encuentran en el nucleolo. ¿Ya? El nucleolo es una estructura formada por moléculas de ARN. ¿Ya? Entonces, en la anterior cromatina, no se olviden, está formado por ADN. El nucleolo que había sido es ARN. ¿Ya? Es otra molécula parecida, pero diferente. El ARN es una molécula ya que
sería la copia de segmentos de lo que es el ADN. ¿Ya? El ADN, si ustedes quieren, es como ese libro completo que les decía, y el ARN sería como las fotocopias que le saquen a unas cuantas hojas. Entonces, el ARN son copias de partes del ADN. El ADN tiene la información de todas las proteínas. En cambio, una molécula de ARN solamente tiene la información de una proteína. ¿Ya? Entonces, supongamos, a ver, que todo esto es la cadena de ADN. Y en esa cadena de ADN tenemos que desde acá hasta acá hay la información para una proteína. De aquí hasta acá para otra proteína. De aquí a aquí otra proteína. De aquí a acá otra proteína. De aquí a acá otra proteína. De aquí a acá otra proteína. Y así sucesivamente. O sea, son segmentos. Cada uno de esos segmentos es la información de una proteína. Entonces, si yo quiero, la célula, ¿no? En realidad quiere sintetizar la proteína que está guardada en esta área, lo que va a hacer el núcleo es sacar una copia solamente de esa área. ¿Ya? Entonces, solamente esa parte se copia. ¿Ya? Y esa es una molécula de ARN. Si yo quiero de la otra parte, entonces también se copia así, y etcétera. Entonces, para cada segmento se saca una copia, y esas copias son las moléculas de ARN. Ahora, esas moléculas de ARN se van acumulando en esa zona llamada nucleolo. Por eso dice ahí, el nucleolo es la condensación del ARN. ¿Ya? Y de ahí, del nucleolo, ya saldrá para afuera, como vamos a ver más adelante, para sintetizar una nueva proteína. ¿Ya? Entonces, el nucleolo es donde están las copias de la información genética, ¿no? ¿Para qué? Para que se puedan fabricar proteínas. Y en fabricar proteínas, ya vamos a ver más adelante, son estructuras llamadas ribosomas. ¿Ya? Bien. Bien, luego tenemos lo que sería el cariosol. El cariosol es el líquido que se encuentra en el núcleo. ¿Ya? Y en ese líquido se encuentra flotando todo lo demás. ¿Ya? Todo lo que es lo que hemos visto hace ratito, ya, la cromatina y el nucleolo. En este líquido vamos a encontrar proteínas. Estas proteínas normalmente les llamamos enzimas. Entonces, ustedes alguna vez ven que un texto dice enzima, se refiere a cierto tipo de proteínas. Estas proteínas o enzimas que les menciono participan en dos tipos de trabajo. Uno, el proceso que hemos visto ahorita, el sacar copias del ADN, ¿no? Entonces, unas proteínas van a ayudar a hacer lo que se llama la transcripción, que es el proceso de copiar la información del ADN al ARN. Y otro grupo de proteínas se va a encargar de lo que es vigilar que esa información no sea modificada. Tenemos un grupo de proteínas que van leyendo todo el tiempo el ADN y si pillan que alguna parte está siendo alterada, dañada, esa porción es reparada. ¿Ya? Entonces, tiene un mecanismo, el ADN, en el cual esa molécula puede reparar las fallas genéticas que puede tener. ¿Ya? Bien, y un tercer mecanismo que no funciona siempre, solamente cuando hay división celular, que es hacer copias de ADN nuevo, no para la división celular. ¿Ya? Eso se llama duplicación. ¿Ya? Bien, entonces sería lo que el corazón. Entonces, bien, con eso solamente es el líquido que rodea las dos estructuras anteriores.
Bueno, y por último, en cuanto al núcleo, la membrana nuclear es la estructura que va a envolver a todo lo que es el núcleo. Ya está formada por dos membranas. Ya esas dos membranas su función es proteger que no le llegue algún tipo de daño físico a lo que es la cromatina, que es donde hemos dicho que está la información genética. ¿Ya? Bien. Es doble membrana justamente para que haya una doble protección. Sin embargo, entre estas dos membranas hay unas conexiones. Esas conexiones se les llama poros nucleares, ¿ya? Que son pequeños espacios, podemos decir huecos, ¿ya? Que conectan lo que hemos visto ahorita, el núcleo con el citoplasma. Eso para permitir que la información salga hacia el citoplasma. ¿Ya? Bien, entonces la membrana nuclear, su función primordial es proteger al núcleo, a lo que es principalmente la información genética. ¿Ya? Por lo tanto, controla qué cosas entran y qué cosas salen. ¿Listo? Eso sería el núcleo. Bien. Vamos a ver ahora lo que es el citoplasma. Bien, el citoplasma es lo que queda entre el núcleo y la membrana celular. Es donde están las estructuras que funcionan dentro de la célula, donde está todo el aparato o maquinaria de la célula. ¿Ya? El citoplasma está dividido por 4 tipos de estructuras. ¿Ya? La primera serían las organelas citoplasmáticas, luego estaría las inclusiones citoplasmáticas, luego lo que es el citosol y el citoesqueleto. ¿Ya? En mi imagen, ahorita lo busco un tantito. Bien, en esa imagen todo esto que está entre la membrana, que aquí está con un amarillo mostaza alrededor, que sería la membrana, y lo que está con un color violeta al centro, que es el núcleo, todo lo que está entre eso es el citoplasma. ¿Ya? El líquido del citoplasma, que aquí lo han dibujado con un tono amarillo, todo ese líquido es el citosol. Estas estructuras que ven así como pelitos o palitos que están por aquí y por allá, es el citoesqueleto. ¿Ya? Estas estructuras aquí con diferentes formas son las organelas citoplasmáticas. Y las estructuras en forma de burbujas, estos redonditos que aquí lo ponen de color rojo, verde, por aquí y por allá, son las inclusiones citoplasmáticas, que en realidad todas tienen la misma forma, lo que le diferencia es su función. Ya vamos a ir viendo cada grupo y vamos a ir repasando cómo trabaja todo. Bien, empezamos con el citosol entonces. El citosol entonces sería el líquido ¿ya? Que se encuentra en el citoplasma.
¿Ya? Ese citoplasma tiene esa estructura que se les mostré ahorita, pero el líquido donde todo está flotando, ¿ya? Es el citosol. En este se van a encontrar diferentes proteínas que trabajan en diferentes procesos celulares. ¿Ya? Bien. Nada más es el citosol, es el líquido y nada más. ¿Ya? Luego tenemos al citoesqueleto. El citoesqueleto son proteínas, en el dibujito de rato donde mostraba, son esos como palitos, les decía. A ver. Bien. Esos palitos que ven ahí están por un lado y por otro lado, ¿no? Entonces de acá, este de acá, aquí en el borde, este otro borde, así. Ya, esos son lo que se llama el citoesqueleto. El citoesqueleto son proteínas de forma tubular, ¿no? En los textos dice microtubular, ¿no? Para decir que son tubos microscópicos, ¿ya? Pero con que ustedes sepan que es tubular es suficiente, tiene forma de tubo. Y estas estructuras van a estar dispersas por toda la célula, no como en el dibujo, así en unos cuantos lugares, sino en toda la célula. El citoesqueleto es el que le da la forma a la célula y es el que mantiene todo en su lugar, da el nombre de esqueleto. Son proteínas rígidas y por lo tanto estas son las que hacen que la célula mantenga una forma y hagan que todas las organelas que hemos visto y que vamos a ver mantengan una sola posición, no estén por todo lado. Si no pasa por el citoesqueleto, ustedes se imaginan eso como una bolsa, todo estaría en el fondo caído, ¿no? Entonces, el citoesqueleto es el que le da orden a todo. Es su única función del citoesqueleto.